bajando del monte para abrazar la ciudad. Buenas tardes, estás escuchando la sintonía de Señales de Humo, pero que nos tenemos que el sonido de fondo del programa de hoy va a ser otro, ¿no, Bego? Podría haber sido otro. De hecho, hay muchas personas que lo están escuchando así, porque mientras hacemos este programa, el monte de Huelva arde. Más de 5.000 hectáreas ya han ardido en un incendio que arrancó en Villanueva de los Castillejos y que aún sigue activo. Está muy complicado apagarlo. Un incendio que nos recuerda lo vulnerables que somos ante estos fenómenos que se están recrudeciendo cada año que pasa. Pues sí, y todo esto tiene mucho que ver con el programa que habíamos preparado para hoy, el penúltimo ya de esta temporada 21 de Señales de Humo, porque vamos a hablar del abandono de lo rural, y en ese abandono están algunas de las causas de estos incendios tan repetidos y tan repentinos. Bueno, pues vamos allá. Ya os advertimos que el programa de hoy viene bien cargado, con invitados muy especiales. Algunos de ellos vuelven a estos micrófonos que les son muy familiares, y otros nos hablarán desde muy lejos, desde el otro lado del charco. Para nosotros nada, para todos. Pues no adelantemos más, Bego, si te parece, vamos empezando, que tenemos mucho contenido de hoy, ¿no? Me parece, Feli, claro que me parece. Vamos allá. Luego veremos en qué se concreta todo esto. De momento vamos arrancando motores. Bienvenidas, bienvenidos a este programa. Te hablamos desde la emisora comunitaria de Hispanidad Radio y en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. Órale, no te atico, vale. No te entiende nadie, descansar, no te rindas, no te vendas. El veneno ha hecho más que comenzar. Un planeta hecho conversación. Llueven palabras de tu mismo cielo. Un lenguaje para todos los pueblos. Tu mismo barco, una misma selva. Haces aquí, aquí está allá. Un indio en un centro social. Un instrumento en una comunidad en cada barrio de cada ciudad. Haces aquí, aquí está allá. No te rindas, no te vendan. No te tienden a descansar. Para nosotros nada, para todos, todos. Queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Para nosotros nada, para todos, todos. Queremos un mundo. A mí no me chinga el vato ni me bonica. Este programa empieza siempre con un repaso a la actualidad, una sección que se llama Un vistazo al mundo y que hace justamente eso, echar una ojeada a lo que nos rodea y aplicarle una pizca de análisis crítico. No sé si esta semana has encontrado algo que no sea blanco y con sotana, no sé. ¿Te suena, no sé, lo de la visita del Papa, Se lo no? está pasando bien esta semana. Sí, es súper divertido. Se le ha olvidado algunas reuniones a este Papa, pero bueno. ¿Tu ¿sabes? tema preferido? Sí, sobre todo. Ha sido una semana fantástica. Pues mira, aparte de esta realidad tan monocroma que supongo que habrás disfrutado, bueno, todavía nos queda, que Sí, todavía sí. creo que ni siquiera... Lo del partido de fútbol ese contra el Papa ha sido buenísimo. Sí, me encanta. Bueno, aparte de todo esto, anécdotas aparte, quería empezar con una noticia que me ha parecido especialmente grave y que define a la perfección, además llevamos algunos programas hablando de esto, no define a la perfección lo que es el racismo. Me refiero a los incidentes contra inmigrantes en Belfast, ¿no? El relato es sencillo. Un varón de unos 30 años ha agredido brutalmente a otro en plena calle. El tipo ha sido detenido y está a la espera de juicio. Bueno, hasta aquí nada extraordinario. Pasa eso en muchos sitios a lo largo y ancho del planeta. Violentos al final es lo que sobran, que le dan una paliza, que le pegan a uno o a una, en fin. El episodio no es extraño. El problema empieza cuando se subraya el origen sudanés del agresor, cuando se extiende su delito a todos y todas las sudanesas, o más aún, a todo el continente africano. Es fácil, por eso del color de la piel, ¿no? Entonces, ser africano te convierte automáticamente en agresor. Y enseguida, pues tendremos a un puñado de encapuchados paseando por las calles, atentando contra todo africano que ve, metiendo fuego a sus viviendas y a sus coches, jugando al Ku Klux Klan. Definición clarísima de lo que es el racismo y hasta dónde nos puede llevar, ¿no? Es
que estas cosas dejan sin palabras. No hay mucho que... Se generaliza, los inmigrantes son todos delincuentes. Hay una frase ya para justificar esto que me parece increíble, que dice... Pero al menos los delincuentes nuestros son los nuestros, ¿no? ¿Sabes? Ah, pero esa no lo había escuchado. Sí, pues en redes sociales eso es como decir, si son españoles al menos son los nuestros, no tengo que aguantar delincuentes de fuera, ¿no? ¿Sabes? Que me robo un nacional, ¿no? Sí, al menos que me robo uno de aquí. La versión ya extrema de los españoles primero, en fin. Bueno, segundo asalto, no queremos dejar pasar por alto en medio de estas declaraciones bastante claras del jefe de Estado pidiendo paz, decencia, acogida, en fin, todas esas cosas. Bueno, pues en medio de todo eso... Jefe de Estado del Vaticano. Jefe de Estado del Vaticano, perdón, sí. Este hombre ha soltado muchas diatribas ahí en plan por la paz. Bueno, pues en medio de todo eso, Israel sigue comportándose como un Estado genocida, como lo que es, sigue demoliendo Gaza, sigue demoliendo y atentando en Cisjordania, ataca el Líbano también de camino, y lo peor es que se señorea de su violencia y de su fascismo descarnado y lo hace con el silencio cómplice de casi toda la comunidad internacional, ¿no? Está clarísimo que el alto el fuego es una farsa, no es la primera vez que lo decimos. Y siendo grave lo que vemos, o sea, la muerte y el sufrimiento de personas humanas, más grave aún es la demolición de la legalidad internacional. Digo más grave por a lo que nos puede llevar, ¿no? Se ha demolido la legalidad internacional, vale absolutamente todo, se puede mentir, se puede decir que hay un alto al fuego mientras tira un misil, en fin. El futuro va a ser muy incierto si seguimos tolerando a estos matones. Y un último apunte político, aunque conste que me da mucha pereza meterme en esto, pero bueno, ya nos vamos de vacaciones y dejamos un panorama inquietante o difícil, ¿no? Empezando por la izquierda, dividida un poco cada vez más, ¿no? Entre los federalismos, los soberanismos, ahora súper enredada en líos que veremos a ver dónde lo llevan, que restan más que suman en cualquier caso. Luego ya a la derecha, el PSOE, que no sabe por dónde le vienen los golpes. Por cierto, nota a pie de página, lo que está saliendo de las filtraciones de la administración Trump apesta perotela, ¿no? Lo que decía este hombre de esto es una mierda y si no es una mierda, pues esto apesta mucho, ¿no? Y la derecha moderada o el PP o como le queramos decir, que se ha desmoderado para rescatar a sus votantes herederos del francisco Franco. Y bueno, de la ultraderecha nada que decir. Bueno, sí, que hubiera estado bien ceder 2 votos, solo eran 2 para evitar que se cuelen en el Parlamento andaluz, pero bueno, eso es una opinión muy personal, parece que poco compartida en el ámbito político. Bueno, pues antes de meternos en faena, vamos a atender la primera sugerencia musical que nos trae Aurora. Así que nada, ¿qué nos traes, compañera? Bueno, pues yo hoy os invito a un viaje de una sonoridad profundamente evocadora. Es una canción que he descubierto hace bien poquito, se llama Ritual de la Tierra y es de la flautista y compositora franco-siria Naysan Jalal. Os invito a investigar un poquito sobre ella porque hace unas composiciones maravillosas. Os invito, de hecho, a que cerréis los ojos y os dejéis llevar por la música que nos trae a través de este tema.
¿cómo presentamos el tema principal de hoy? ¿Les contamos a nuestra audiencia todo el proceso de producción? Bueno, sí, te diría que sí, claro. A veces, no sé, hay más radio detrás de, no sé, de todo esto que se escucha y que en la hora de radio que hacemos, y este es un ejemplo, les tendremos que recordar a nuestra audiencia que hicimos hace una semana un programa sobre los pueblos originarios, un programa que nos gustó especialmente y que puedes escuchar en nuestro podcast. Bueno, pues de ese programa se nos quedaron pendientes muchas cosas, y entre otras una entrevista que hicimos sobre la desigualdad en el acceso a la tierra en Paraguay, que a día de hoy continúa siendo una de las raíces más profundas de la injusticia que padece el pueblo paraguayo. Según datos compartidos por organizaciones del espacio de unidad indígena, campesina y popular, el 2,5% de los propietarios concentra el 85% de la superficie agropecuaria. Esto siempre nos suena ya una cosa, ¿no? Siempre parece que hay ese... Vamos, yo llevo años escuchando esto del norte del sur, pero esto sigue. No ha cambiado nunca. Y mientras tanto, más de 300.000 familias campesinas viven sin tierra o con tenencia precaria. Sí, y además que al escuchar esa entrevista, pues nos dimos cuenta de los paralelismos que había en nuestro contexto rural, con distinta intensidad, claramente, pero con patrones bastante parecidos, y le pedimos a un buen amigo que sabe bastante de todo esto de lo rural, que se viniera a comentar con nosotros la entrevista y a reflexionar sobre las similitudes. Qué bien, y ese buen amigo es Fran González, que él es ex colaborador de este programa. Muy buenas tardes, Fran, y gracias por acercarte a la emisora de Hispanidad de la Radio. ¿Te sabías el camino, no? Sí. ¿Se te había olvidado ya o qué? No se ha olvidado. La verdad que prácticamente a diario paseo por estos lares. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Y si te parece, vamos a ir escuchando juntos la entrevista y la comentamos con una mirada más local o más global, vamos, como tú prefieras, te lo dejamos a tu elección. Vale. Pues en primer lugar presentamos a Alicia Amarilla Leiva, actualmente coordinadora de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas CONAMURI, a la que representa en numerosos encuentros nacionales e internacionales, y desde donde defiende todas estas cuestiones de la soberanía alimentaria, las semillas nativas, la agroecología, etcétera. Bueno, y en Paraguay nos encontramos un modelo agroexportador basado en el monocultivo, el agronegocio y la expulsión sistemática de quienes producen alimentos para el pueblo, para destinar enormes extensiones a cultivar soja, por ejemplo. Pero mejor vamos a escuchar lo que nos cuenta Alicia. Amarilla, vivo en repatriación a 400 kilómetros de Asunción de capital, y para nosotros, campesinas, indígenas, en general, la sojización en Paraguay es muy grande. La expulsión desde nuestro territorio hacia las ciudades. Hoy en día estamos prácticamente, nuestro territorio está en manos de empresas extranjeras, porque acá en Paraguay plantas soja para las grandes exportaciones son extranjeros, ¿verdad? Multinacionales que se instalan en el territorio, y a instalarse en el territorio con el uso masivo de agrotóxicos, las comunidades no pueden resistir. Nos echan de nuestro territorio, ya sea con un desalojo violento o con agrotóxico, ¿verdad? ¿Cuántos niños, niñas, mujeres intoxicadas, muertas por agrotóxico en Paraguay? Sin fines, ¿verdad? Desde nuestras organizaciones, allá por 2003, por ahí, cuando recién empezó CONAMURI, es una organización de mujeres campesinas indígenas, habíamos llevado el caso de Silvino Talavera. Es un niño de 11 años que falleció a causa de agrotóxicos. Hicimos una campaña nacional e internacional para llevar el caso, y cuando eso recién estaba entrando con grandes extensiones, la soja y otros productos para la exportación. Y al menos caso Silvino Talavera es un caso emblemático para América Latina, porque fue el primer muerte que realmente se demostró que antes que la OMS y otras instituciones diga que el glifosato mata, ¿verdad? El niño estaba intoxicado por glifosato porque se fue en bicicleta para traer carne, y cuando pasó por un calle vecinal estaba fumigando los grandes
empresario, ¿verdad? Y al niño le alcanzó el veneno. Y él trajo el carne, la mamá cocinó y toda la familia estuvieron en terapia intensiva y este niño falleció. Y desde entonces nuestra lucha como campesinas indígenas es contra el agronegocio y contra el agrotóxico, porque realmente hay sinfines de enfermedades, cáncer, y que no se registra en los puestos de salud. Se dicen cualquier otra cosa menos que intoxicación, ¿verdad? Y tenemos toxicología solo en Asunción, que es el capital del país, y mientras que llegamos ahí, la gente muere por el camino, o cuando llega hay veneno que desaparece de la sangre, ¿verdad? Por la orina, todas esas cosas. Entonces, nuestra día a día es un caos total y no nos alimentamos por soja, no es para la alimentación. Acá en Paraguay sigue alimentando los pequeños agricultores, las comunidades indígenas que tienen poquísimas tierras y esas son los que siguen alimentando, sigue luchando por las semillas nativas. Como podemos, ¿verdad? Nosotras decimos que somos guardianas y guardianes de semillas nativas, porque también está el acaparamiento y la privatización de la semilla, ¿verdad? Que es la patentización de la semilla, los transgénicos que trae su paquete tecnológico, que es el agrotóxico, y ahora hay un nuevo transgénico que es de trigo, de arroz, que están incorporando la alimentaciones de seres humanos. Y ahora algo muy nuevo que está pasando en Paraguay también es la edición génica, edición genómica. Le llaman de otras maneras, pero es una forma de modificar no solamente el alimento, sino está modificando animales. No sé, antes en Paraguay, por ejemplo, se está practicando por el gusano cogollero, que es un gusano que normalmente está por el maíz, ¿verdad? Y es resistente al agrotóxico. Entonces, ¿qué hacen la empresa? Empiezan a modificar su alimentación. Ya no come más maíz, sino que busca otra forma. Le modifica. Entonces, no sabemos en qué va a terminar todo esto, ¿verdad? Pero totalmente contra la diversidad, la biodiversidad, contra el ser humano, ¿verdad? Porque la muerte del ambiente, acá todo nuestro arroyo está totalmente contaminado. Y también está muy nuevo acá en Paraguay también la excavación para búsqueda de oro, todas esas cosas, minería de cielo abierto, el uso masivo de mercurio. Hay tantas cosas que destruye la naturaleza y destruye la vida, ¿verdad? La vida, la cultura, nuestra forma de hablar, de pensar, porque Paraguay habla mucho en guaraní, o sea que el 90% de la población hablamos en guaraní. Y nosotras siempre decimos que si desaparecen una especie de, ya sea árboles, plantas, semillas, también vamos a ir perdiendo nuestra lengua. Porque al no decir más o que nuestros hijos, nuestras nietas no sepan, eso significa que estamos perdiendo nuestra lengua, ¿verdad? Con la biodiversidad perdemos nuestra lengua. Con la naturaleza, las destrucciones perdemos nuestra cultura, nuestra forma de vida, ¿verdad? Bueno, Fran, escuchando a Alicia, ¿no? Por eso te comentábamos lo de los paralelismos, ¿no? Porque supongo que palabras como monocultivo, minería a cielo abierto, glifosato, te resultarán familiares, ¿no? Sí, claro. Aquí tenemos la suerte de poder hacer la mirada atrás, ¿no? De lo que ocurrió hace 150 años, que hoy sigue ocurriendo en muchos territorios donde todavía comparten modos de vida tradicionales ya en una tensión terrible porque están abogados a la desaparición, porque lo que hay detrás es resistencia contra un modelo y un sistema de vida que sabemos que
que es insostenible, que se va imponiendo. Al final es una ideología, la del pensamiento cero, que desde que se implantó va arrasando, y no hay una apuesta por la diversidad cultural, que es realmente lo que hay en el trasfondo, ¿no? Cuando hablamos de lenguas originarias, de conservación de saberes, de maneras de producir, de subsistencia, eso no hay ninguna apuesta. Y aquí podemos hacer ese análisis retrospectivo, porque en nuestro contexto minero, en época colonial, hace 140 años, podíamos observar ciertas similitudes con lo que, bueno, hoy allí, porque hoy conservan todavía estos elementos que resisten, ¿no? Aquí los hemos perdido totalmente, porque ya estamos totalmente inmersos en otros modelos de vida, y los elementos de subsistencia tradicionales que había en estos entornos han sido totalmente relegados, no solo como medio de vida, para producir, para autoconsumo, sino para desplazarnos y no tenerlos ni valor simbólico, ¿no? Sí, pues nada, si te parece, vamos a seguir escuchando a Alicia, que nos cuenta la situación actual del mundo rural en Paraguay y sobre todo las posibilidades de futuro para un campesinado en aquel país. Realmente el acaparamiento de tierra ha sido muy acelerado, y el 85% de nuestra tierra fértil está en manos de empresas extranjeras. Y los pocos que quedan está en manos de territorios indígenas, que hoy en día está atropellado también, ¿verdad? Porque el único que tiene tierra un poco más extendido son los pueblos indígenas, tierras comunitarias. Entonces el ataque ahora es a los pueblos indígenas. Entonces Paraguay realmente a los sectores populares, a campesinos indígenas, no nos favorece el informe de Producto Interno Bruto, el PIB, no, porque eso significa que hay mayor acaparamiento de tierra. Si está creciendo la producción de agroexportación, significa que está creciendo en el territorio indígena o campesina, ¿verdad? Entonces, nuestra situación de pobreza extrema, sin vivienda, porque acá el Estado ha dejado a las empresas que hagan el trabajo del Estado a través de, ¿cómo se dice?, servicios sociales, por ejemplo. Viene, se instala acá un cargil en la comunidad y empieza a construir aula para la escuela, empieza a construir puestos de salud. Entonces, y mientras van alquilando toda la tierra en las comunidades, entonces estamos totalmente en manos de empresas multinacionales. Y cada día más la población se va achicando, porque hay muchísimas migraciones, muchísimos jóvenes migrantes, ya sea en Brasil, yo sé que hay muchísimos compatriotas en España, en Argentina, en todas partes, ¿verdad? Entonces somos no alcanzamos ni 7 millones de poblaciones. Cada día estamos más pequeños, teniendo tanto tierras fértiles, no tenemos tierra, la mayoría somos sin tierra, y el conflicto social y la lucha se desarrolla en el territorio, en las comunidades, la resistencia. Tenemos muchísimos compañeras y compañeros imputados, o sea, que están en procesos judiciales. Fran, vamos a ir incorporando aquí algunos elementos más, además de lo que nos ha comentado, ¿no?, de lo que hemos escuchado de Alicia, ¿no?, de todo el tema de la migración y lo que supone. Vamos a incorporar el tema de la crisis climática y el mundo rural, porque estamos observando cómo cada vez hay más sequías prolongadas, inundaciones, las olas de calor, los incendios forestales, con el que hemos empezado hoy el programa, cada vez son más frecuentes y afectan directamente a la producción de alimentos, el acceso al agua y los medios de vida rurales, porque realmente, bueno, nos afecta a todos, nos afecta a muchas cosas, pero ahí de lleno y directamente. Eso ocurre indistintamente, por lo que comentaba Alicia, en Paraguay, en muchos otros sitios y también aquí en Andalucía. ¿Están preparadas nuestras comunidades para hacer frente al cambio climático? Bueno, yo tampoco es que sea experto en esto, escucho lo que escucháis y lo que escuchamos todas, ¿no?, de alguna manera, sobre esa situación de colapso y bueno, la tendencia está clara, está marcada,
y es verdad que tampoco se está haciendo mucho por frenarla realmente, ¿no? Por intentar mostrar un modelo que transicione de alguna manera. Claro, cambiar el modelo económico, al fin y al cabo, ¿no? Claro, con otros hábitos, con cómo nos movemos, con cómo producimos, con cómo consumimos, sin renunciar a las industrias o a las tecnologías, pero sí haciendo un uso responsable, porque bueno, si la minería no se destina a que lo que hay sea circular y sostenible, sino a seguir consumiendo al mismo ritmo, pues al final no vamos a dejar de generar ese impacto, ¿no? Y después eso, no le sacamos los recursos a los territorios. Los incendios, como siempre se dice, se apagan en invierno y se apagan en invierno con unos medios vinculados al campo y al monte. Es un campo que está abandonado, que está totalmente desprotegido por mucha lluvia que haya, pero es verdad que no tenemos una vida ganadera, extensiva, ni que apueste por eso. Y los territorios de nuestra propia provincia que todavía mantienen eso, porque los hay, y en el Andévalo precisamente, que es donde hay incendios, existe mucha producción cárnica, todavía hay ciertas industrias vinculadas al cerdo ibérico, pero cada vez más minoritario y es verdad, no hay mataderos ni siquiera en las comarcas como antes los había, municipales, ¿no? Y eso al final es una expresión de cómo se cuida el monte, ¿no? Hablabas has mencionado ahí hábitos y cuidados, y verdaderamente, yo no sé, hay cosas que se pueden evitar, ¿no? Y hay cosas que no se pueden evitar. Este incendio se está hablando de que si es provocado, si no es provocado, si, bueno, a lo mejor en algunas ocasiones tanto calor de repente pueden provocar. Pero en realidad, si nosotros tuviéramos otros hábitos y estuviéramos pendientes del campo como una fuente que necesitamos y que tendremos que cuidar, a lo mejor no se propagaría el fuego de la manera que se propaga, ¿no? Estaríamos preparados, cuando hacía la pregunta de si estamos preparadas las comunidades, estaríamos preparados para que si hay un fuego, va a llegar hasta aquí, porque esto se va a quemar y esto está cuidado, esto no está, hablabas, ¿no? Los campos están descuidados, o sea, que prende mucha cosa porque está descuidada, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es un poco cuestión de prioridades, porque las administraciones realmente tienen como prioridad cuidar ese campo, poner los medios necesarios, cuando vemos lo contrario, ¿no? Hay recortes en el Plan Infoca y en muchos medios, ¿no? Hay bomberos forestales que están en casa esperando que los contraten, ¿no? O sea, que esos medios faltan, pero realmente la administración se preocupa. Se preocupa de que haya mucho producto para tener mucho dinero, claro, o mucha carne en cualquier condiciones, pero no en la... Claro. Yo creo que eso es el primordial, ¿no? Que si en la agenda de la administración no está la problemática climática, o en este caso concreto el cuidado de los campos, el mantenimiento de los campos, pues yo creo que no se puede hacer mucho, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y que son ámbitos, al final estamos tocando el alimentario, la agroindustria, y la agroindustria proviene de ahí y de la gestión que tú hagas de eso. Y el Andévalo, por ejemplo, que se está transformando totalmente hacia la sostenibilidad porque hay placas y aerogeneradores, que es una transformación, bueno, con otros impactos, pero es verdad que los usos tradicionales no hay, ya son cultivos intensivos o si no es un monte abandonado. Y cuidarlo muchas veces, pues cuidar a los ganaderos extensivos y a quien producen extensivos, pero ese incentivo no existe, aparte de que haya una gestión forestal orientada a eso, ¿no? Entiendo yo, sin tampoco sé Sí, vamos, que al final estamos alicatando el campo con lo de las placas solares, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Que es un recurso que a lo mejor puede ser sostenible, el tema de la energía, ¿sabes?, del sol, pero realmente lo que estamos haciendo con los campos es una transformación que a lo mejor para este tipo de casos no conviene, ¿sabes? Claro. Bueno, pues si parece, vamos a seguir escuchando a Alicia. Conocemos de primera mano la situación de una parte de la población campesina que están viviendo bajo todo la infravivienda en la capital, en Asunción, sin futuro a la vista, en una situación de extrema pobreza. Y le preguntamos a Alicia cómo es posible soportar esa situación durante tanto tiempo. No, yo creo que cuando la sociedad está muy empobrecida, la gente ya no piensa más allá, sino que piensa en las necesidades inmediatas. Y también acá la educación no es gratis, ¿verdad? Para las comunidades indígenas está hasta 9º grado y de ahí tienen que salir a las ciudades para poder terminar su primaria, su secundaria y después la universidad, ¿verdad? Y son muy pocos los que acceden a la universidad. Y menos los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen plurigrado. No sé si eso se escuchan en España, pero
plurigrado significa que tiene un aula y ahí están primer grado, segundo grado, tercer grado juntos. Entonces, por acá, mira, en el mismo aula, por un lado mira los primer grado, en el mismo aula mira por otro lado los segundo grado y tercer grado, están todos juntos, ¿verdad? Entonces, nuestra educación es muy, muy básico también, ¿verdad? Y les conviene, porque nosotros entendemos que eso conviene al Estado, a la estructura también, porque cuesta mucho cuestionar. Y por otro lado, la criminalización acá es muy grande. El aparato represor es muy grande, y más todavía ahora con este gobierno que tenemos, que estamos siempre en el patio trasero de Estados Unidos, ¿verdad? Ahora están los soldados acá con un acuerdo sofá que se llama, ¿verdad? El gobierno de Paraguay le permiten todo a los soldados estadounidenses. Puede venir a hacer todo lo que quieran y no podemos, acá no se puede juzgar. Si por si acaso hacen una situación, no sé, de violación, de cualquier cosa, acá en Paraguay no se les puede juzgar. Entonces son cosas que como pueblo tampoco no podemos, hay muchas situaciones, nos rebasan los problemas, las necesidades, y creo que esos son nuestras situaciones. A pesar de que hay muchas luchas sociales, territoriales, hay muchas movilizaciones, y como te digo, son para paliar la situación. Lucha por el agua, por el acceso a agua, son cosas básicas que ni siquiera eso tenemos. Fran, aquí, bueno y feliz. Pero, Fran, porque le voy a hacer otra pregunta. Aquí tenemos una realidad similar de vulneración de derechos humanos en los asentamientos de trabajadores. Históricamente, el acceso a la tierra era una forma de eludir la miseria. Creo que Fran podría contarnos la experiencia de los huertos mineros en su tierra. Pero más allá de eso, es importante de quién es la tierra, es decir, la propiedad, para determinar los niveles de vida de sus pobladores. ¿Dónde quedaría la frase esa de la tierra es para quien la trabaja hoy? Claro, ya lo sabemos, la realidad de aquí de los asentamientos, lejos de paliarse, va a más. Y ya después de 30 años, 40 ya, desde que iniciaron, no parece que no se quiere frenar. Y trabajan para Europa, de una manera clandestina, como sabemos, y totalmente infrahumana, ajena a derechos. Ahí no hay vivienda, son comunidades enteras, poblados enteros, y parece que es impensable eso aquí en Europa, por muchas denuncias, por muchos relatores, por mucha visibilidad que se le da incluso. Y no son dueños de su tierra, y bueno, escuchando a esta mujer, pues sabemos que ellos aquí después, nada más estando aquí, pues ya parece que se sienten un poco más libres viviendo en esas condiciones infrahumanas, sin acceso al agua, ni a la electricidad, ni a ningún tipo de recursos, pero están aquí y les permite disfrutar, parece que de otras libertades, aunque sea desde esas condiciones paupérrimas, ¿no? Y eso, trabajando jornadas insostenibles y a precios que ya sabemos, ¿no? No, el tema de propiedad de las que hay, ¿no? En los ayuntamientos, en las ciudades, ¿no? Porque, por ejemplo, pasa con la vivienda, ¿no? No hay un acceso a la vivienda pública, los terrenos se venden a empresas privadas, o sea que lo público, digamos, en tema de tierra, tanto para cultivo o lo que sea, no tiene realmente, ¿sabes? Entonces no se le da salida, ¿sabes? Digamos, al final se enriquecen unos pocos, ¿no? Y se fomenta el monocultivo, como hablábamos antes, ¿no? Donde trabajan estas personas del sistema de una forma totalmente precaria, ¿no? Que se aprovechan esos empresarios que se lucran de esa mano de obra clandestina, ¿no? Que ese es el problema, ¿no? Y cuando hablamos de tierras así cerca de la provincia, ¿no? Donde sabes quiénes son los propietarios, pues, pero algunas veces como es tan abstracto
concepto, el término de quién es esta tierra, porque son grandes potencias que lo tienen fuera, ¿no? Las multinacionales y tal y demás. Esto es como que se desvirtúa todo un poco rarísimo y al final el trabajador es una máquina más. O sea que al final ya esta frase que yo decía, esto no tiene... Pero hay mucho monte público que se le podría dar salida de alguna forma, ¿no? A lo mejor aquí se planta mucho pino, pues se le puede dar el pino piñonero, la salida de la piña, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ese monte público fomentar que haya jornaleros que trabajen en ese monte público en unas condiciones dignas, por ejemplo. Y que, ¿no?, sea como sea autoabastecieran, exactamente, ¿no? Las mismas administraciones. Yo creo que sería más interesante apostar por eso. Sí, pero ya sabemos, hay un vaciamiento del Estado. Exactamente. Y ya sabemos que la tendencia del sistema que tenemos, donde lo público no tiene valor, importa poco. Y somos conscientes que ni en nuestras casas, ¿no? A mí cuando me preguntan, me decía, ¿pero por qué vas a encontrar el McDonald's? No lo entienden. Y no entienden que comprando en McDonald's estamos generando todo esto. Totalmente. Aparte de nutricionalmente lo que no nos aporta, que se piensan que van por ahí nuestras cuestiones, por más tú que argumentes, que explique, que reflexione, que diga, y eso, en una casa donde se escucha, donde de alguna manera se pone encima de la mesa, algunas veces cuesta trabajo, pues si eso nos llega a los sistemas públicos, que creo que difícilmente, pues sacar una marca, ¿no? Que podríamos hablar de muchas otras, como sabéis, ¿no? Bueno, pues continuamos. Le preguntamos a Alicia también sobre su organización, con Amuri, como decía al principio, y por los retos que se plantean a futuro. Te adelanto, Fran, que algunas de las cosas que dice te van a resultar muy familiares. Sí, nosotras venimos desde hace mucho tiempo trabajando en rescate de semilla nativa. La lucha por la semilla hoy en día es una guerra contra la empresa multinacional, ¿verdad? Y tener semillas nativas para nosotros es un orgullo. Trabajamos y hacemos nuestra escuela de agroecología, porque para nosotras la agroecología es rescatar nuestros saberes de nuestro pueblo, de nuestra abuela, de nuestras abuelas, y recuperar nuestro sistema de alimentación campesina indígena, ¿verdad? De recuperar los saberes y sabores que nosotras decimos. Y tenemos varios fincas agroecológicos, nuestras escuelas de agroecología, tenemos nuestra casa de semilla que sería Semillaroga. Entonces, nuestra fortaleza es eso, ¿verdad? Tener semilla, luchar por la agroecología, porque sabemos que es agroecología versus agronegocio, ¿verdad? Es otra forma de trabajo y rescatar y defender la agricultura campesina e indígena. Esa diversificación. Nosotros nunca producimos monocultivo, ¿verdad? La diversificación de las producciones, el cuidado de los animales y visibilizar también el papel de las mujeres en la agricultura. Y resguardar nuestros saberes ancestrales, ¿verdad? En cuanto a medicina natural, todo nuestro conocimiento que no nos van a sacar, sino que tenemos que luchar para sostener y sostenernos como pueblo, ¿verdad? Entonces, hacemos varias ferias de semillas nacionales, recuperamos recetas culinarias en las comunidades, hacemos, ferias de comidas a base de maíz nativo, que son variedades de alimentos, ¿verdad?, que se hace de maíz, y ahí hablar de la amenaza que hay también, ¿verdad? Y yo creo que nuestra resistencia, eso como indígena, como campesina, es rescatar nuestros saberes y buscar alianza, ¿verdad?, con las consumidores, consumidoras, para poder producir y vender nuestros productos. Habla de nuestros mayores, ¿no? De poner en valor lo que hicieron nuestros antepasados, los cercanos. ¿Cuántas veces te hemos escuchado a ti? Semillas nativas, agroecología, alianzas entre consumidores. ¿Cuántas veces, Fran, te hemos escuchado hablar a ti de todas estas cosas? Sí, porque claro, digamos que la matriz del proyecto de los huertos mineros de Matir, que tenemos en Río Tinto, es esa. Pero fijaros, casualmente, que hoy ha sido la suerte, la oportunidad de venir aquí. Tenemos ahora un pequeño, ya estamos en otras cosas y nos cuesta mucho sacar este tipo de proyectos de formación de grupos, de vincular huertos, y sacamos un pequeño proyecto para hacer un curso muy chiquitito, solo 30 horas,
2 tardes a la semana allí en el huerto, los lunes y los miércoles, 2 horas, de 7 a 9, una cosa muy asequible, semillero de emprendimiento para mujeres, solo es género. Empezamos a 1 de junio y hoy miércoles sería la 3ª sesión y ayer decidimos suspenderlo porque de las 3 personas el lunes solo fue una y ya hoy no teníamos ninguna. Que viene muy bien esto aquí para dar algo, que las mujeres que estén en la cuenca y que les apetezca aprender un poquito de huerto, que vamos a estar animen. allí 2 tardes, lunes y miércoles, siempre y cuando a partir del lunes que viene, porque tenemos un pequeño bancalito, estamos intentando y allí son 2 ratos, 2 horas que compartimos, que entretenemos, que a lo mejor emprendemos, pero por lo menos un poquito de conocimiento, y tiene que ver con esto, ¿no? Con lo lejos que estamos aquí ya de estas cosas. Eso está a años luz de nuestros intereses. Mujeres, no hablamos de personas vulnerables, que a lo mejor están más lejos de esto porque no es su interés, pero hay mucha gente que esto es su interés y que es gratuito, una formación de, bueno, aprender ciertas cosas, y estamos muy, muy lejos de la tierra, realmente, ¿sabes? Y esa es la realidad de esto, ¿no? Cuando venimos hemos hecho proyectos muy potentes en ese sentido, desde sembrar la semilla hasta venderlo en el mercado o cocinarlo, que hemos hecho procesos a muchos niveles, ¿no? Con esto de rescatarlo. Pero es verdad que, como hablábamos antes con las administraciones y con el campo, si aquí hubiese algún mínimo incentivo para que estos huertos no tengamos que pelear los 2 locos que estamos convencidos de esto, con este esfuerzo que al final muchas veces se queda en el camino, sino que lo podamos pelear con un acompañamiento, pero después de más de 15 años, ya os digo con esto, que esto es una cosa de convicción y de organizarte para sacar un poquito de... porque la verdad que cuesta, ¿no? Y ya aprovechaste espacio también para darle un poco voz a eso, ¿no? Porque está muy, muy al caso de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, pero además que el fomento también de la huerta urbana, ¿no? Que es algo muy, ¿sabes? Yo creo que hubo un boom, ¿no? Pero es algo que se vino abajo, pero yo creo que los ayuntamientos incluso fomentaban que dentro de su... Parece que la moda esa se está empezando a pasar. Pero es que antes incluso al lado de sus calles tenían algunas verduras que cultivaban los propios vecinos y había una conciencia ahí, ¿no? De comunidad, no sé, yo creo que esos son los valores que teníamos que fomentar, ¿verdad? Que eso se ha apagado, no sé cómo eso se ha quitado de la agenda, no sé, porque ahí en Nerva, Río Tinto teníais algunos proyectos, ¿no? Sí, son proyectos pero hay poco incentivo, ni por parte de las administraciones, ni después eso, parece que la moda se ha pasado un poco, pues cuesta más trabajo, ¿no? Aún así, siendo optimista, decir que la gente se pelea por un huerto. Allí en el territorio antes había abandonado, ya por hoy es muy difícil conseguirlo porque a nivel familiar sí se hacen cositas. El que puede lo tiene y lo conserva para sí mismo y hay cositas, ¿no? Pero ese salto que debemos de proyección a una escala más social, que tenga otro impacto, sigue costando igual de trabajo, vamos. Sí, yo recuerdo lo que pasó con Carcaboso, el pueblo de Badajoz, ¿no? Que tenían un proyecto de huerta, que tenía un obrador y lo compartido, y al final el alcalde llegó hasta delante de un juzgado, ¿sabes? Una cosa que fue una experiencia rural muy bonita, donde participó la ciudadanía, pero que incluso los poderes fácticos se pusieron en contra de aquellos proyectos, ¿no? Pero era, digamos, desde la propia administración tener la voluntad para que unos tenían una marca de registro sanitario, pudieran tener sus propios productos y el pueblo fuera autosuficiente. Yo creo que esas son experiencias que hay que poner en valor. Pero vemos cuando hay una experiencia que sale del pueblo y de gente que apuesta por ello, cómo realmente se corta también de raíz muchas veces, ¿no? Tiene muchos poderes en contra, ¿no? Sí. No sé si te suena el Carcaboso, porque fue un proyecto bastante ambicioso, que sacó un libro. La verdad es que es interesante darle una vuelta porque desde un ayuntamiento se fomentó todo lo que tú has comentado, ¿sabes? Bueno, pues nada, vamos a cerrar un poquito este momento, a ver qué es lo que Aurora nos tiene guardado. No por ser yo de ciudad. No por ser yo de ciudad me olvido del pueblo, no por ser yo de ciudad me olvido de mis abuelos. Eso nos canta Laza, una cantautora catalana, en su obra, que gira en torno a temas como la identidad, la experiencia cotidiana del día a día, y a todo esto pues le pone una mirada bastante personal sobre la cultura popular. Laza reflexiona en esta canción sobre la experiencia de sentirse entre dos mundos como son la ciudad y el pueblo.
Yo la conocí también hace bien poquito y me está fascinando todo lo que escribe y lo que canta. Bueno, espero que os guste también a vosotras, a vosotros, y que la disfrutéis tanto como la estoy disfrutando yo. Por ser yo de ciudad, me olvido del pueblo. No, por ser yo de ciudad, me olvido de mis abuelos. No, por ser yo de ciudad, soy menos de las tierras más hermosas que separan el asfalto del cielo. No, por ser yo de ciudad, renunciaré a lo que tengo. No, por ser yo de ciudad, olvidaré de dónde vengo. Y si me critican por cantar, por ser de aquí, les diré que solo canto, les diré que solo canto, solo canto, les diré, solo canto. No, por ser yo de ciudad, me saco del pecho. Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Bueno, Fran, quédate con nosotros. Vamos a ver qué es lo que nos trae hoy Feli en esta sección de Hagamos Memoria, que siempre aprendemos mucho. Bueno, pues Bego y Fran, hoy quería hablar del colonialismo verde, que es un fenómeno neocolonial donde las políticas e industrias de transición ecológica de los países desarrollados trasladan el coste ambiental y social al sur global o comunidades indígenas, como hemos escuchado Alicia, por ejemplo, y está asociado a un patrón histórico de poder colonial y expansión capitalista, siendo el extractivismo el ADN del colonialismo desde 1492. En un brillante libro, Machado Araoz muestra cómo Potosí se convirtió en el punto de partida de una nueva era geológica y civilizadora. Bueno, y además separar a los habitantes indígenas de sus territorios fue, bueno, podríamos decir que es un componente crucial que además persiste hoy, ¿no? Sí, totalmente, porque se trataba de priorizar los objetivos climáticos globales a costa de la explotación local. El control de la tierra fue vital para los colonizadores, ya que era riqueza, control territorial, acceso a recursos y mano de obra barata, la mayoría de las veces esclava. El efecto de esta historia, como bien decía, sigue influyendo en el manejo de la tierra, así como en los conflictos en torno a ella, ¿no? Totalmente, y digamos que con la expansión del colonialismo se creó una nueva forma de ver el mundo por las grandes potencias. Estas multinacionales que estuvieron a su servicio, el aprovechamiento de la naturaleza y de ese otro mundo que no tiene nada que ver con lo occidental, para justificar el aparcamiento de sus tierras y someterlo a poblaciones enteras, ¿no? Sí, exactamente, pero paradójicamente fue la destrucción ecológica causada por el colonialismo la que permitió, a partir de mediados del siglo XVII, la emergencia de una preocupación por la conservación del medio ambiente, y es aquí donde nace el colonialismo verde, donde las potencias coloniales siguen destruyendo la naturaleza y extrayendo todas las riquezas que pueden, pero al mismo tiempo construyen políticas y discursos conservacionistas. Esto no lo conocemos. Claro, bien. pero por eso otra, ¿no? Porque precisamente en nuestro tema principal hemos hablado de la problemática de los monocultivos y se ve claramente pues como la historia de los monocultivos está profundamente entrelazada con los colonialismos, el comercio global y bueno, más tarde la industrialización agrícola, claro. Pues mira, Bego, como se suele decir, me alegra que me hagas esta pregunta o afirmación, porque precisamente quería terminar la sección pues recurriendo a un autor que hemos mencionado muchas veces en el programa, Eduardo Galeano, uno de los escritores más profundos y comprometidos con la realidad de América Latina y de sus pueblos, y ampliamente conocido dentro y fuera del continente por su obra clásica Las venas abiertas de América Latina, publicada por primera vez en 1971. En ella expone cómo cada región fue condenada a producir una sola cosa para saciar las demandas de los mercados internacionales.
Pero hay otro libro del autor que se titula Úselo y tírelo, nuestro planeta, nuestra única casa, que fue publicado originalmente en el año 1994, estamos hablando ya hace tiempo, y del que he sacado unas líneas donde también muestra su visión crítica acerca de los monocultivos forestales. Y decía así Galeano. Así que si parece lo leemos juntos, ¿veo? Venga, vamos a leerlo juntos, Fran. A ver, dice: el mundo está siendo desollado de su piel vegetal y la tierra ya no puede absorber y almacenar las lluvias. Se multiplican las sequías y las inundaciones mientras sucumben las selvas tropicales, devoradas por las explotaciones ganaderas y los cultivos de exportación que el mercado exige y los banqueros aplauden. Cada hamburguesa cuesta 9 metros cuadrados de selva centroamericana. Y cuando uno se entera de que el mundo estará calvo, más temprano que tarde, con algunos de los restos de la selva del Zaire y Brasil, y que los bosques de México se han reducido a la mitad en menos de medio siglo, uno se pregunta: ¿quiénes son los peligrosos? ¿Los indígenas que se han alzado en armas en la selva lacandona? ¿O las empresas ganaderas y madereras que están liquidando esa selva y dejan a los indios sin casa y a México sin árboles? ¿Y los banqueros que imponen esta política, identificando progreso con máxima rentabilidad y modernización con devastación? Pero resulta que los banqueros han abandonado la usura para consagrarse a la ecología. Y la prueba está: el Banco Mundial otorga generosos créditos para forestación. El banco planta árboles y cosecha prestigio en un mundo escandalizado por el arrasamiento de sus bosques. Conmovedora historia, digna de ser llevada a la televisión. El destripador distribuye miembros ortopédicos entre las víctimas de su mutilación. Bueno, lo dejamos ahí. Muchas gracias, Feli. Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde. Luego, pues esto se está acabando, no sé si te da pena. Un programa más y Juan nos manda paseo. No sé, ¿cree que nos dejará entrar en septiembre? Pues sí, pero Fran, sí, ¿no? Tú que has estado aquí hoy con nosotros, muchas gracias por acompañarnos, gracias, y también te dará un poquito de pena, ¿no? Gracias, pues nada, nosotros, yo creo que sí, Félix, si nosotros nos portamos bien, apenas le damos guerra y sí, un poco de pena, claro, te digo que sí. Pero antes de que nos demos cuenta estaremos preparando la nueva temporada, ¿vale? Arrancando motores. Y hasta entonces, mira, que también nos merecemos el descanso, Feliz. Totalmente, pero de todas formas nos queda un último programa que, como siempre, os prepararemos con mucho esmero, queridos oyentes, queridas oyentes, y con el que pondremos el punto y final a esta temporada de entrevistas, reportajes, secciones más o menos acertadas y nuestra honesta intención de hacer un poquito de buena radio. Y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na. Os esperamos aquí en directo en Hispanidad Radio. Fran, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito de hoy. Gracias a vosotras siempre. Y bueno, en Hispanidad Radio es nuestra emisora local, a la que prometemos volver, y en redifusión en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía. Sea, como siempre decimos, lo importante es que sigamos conectados y hagamos posible que estos mensajes que lanzamos desde aquí, desde Señales de Humo, pues lleguen a cuanta más gente mejor. Y hoy vamos a dejar que sea Alicia, nuestra entrevistada, la que despida el programa, porque después de la entrevista le pedimos que se despidiera en guaraní, esa hermosa lengua que hablan en Paraguay, así que ahí os dejamos con Alicia. Estoy diciendo que les saludo a los paraguayos y paraguayas que están por ahí, que acá en el territorio siempre hay luchas y que alguna vez pueda volver otra vez a las tierras y que seguimos alimentando nuestro idioma y alimentando también las tierras, reproduciendo y produciendo semillas nativas. Buena semana.